Hello and a warm welcome from the pop-up studio of the German Ministry for Food and Agriculture here in Berlin. It's wonderful, ladies and Del gentlemen. estudio de Berlín, del Ministerio de Agricultura. Me alegro mucho que estén con nosotros hoy y ustedes también van a participar en la discusión en los próximos días acerca de este tema tan importante que es la alimentación escolar sana. Ya saben que la política contra el hambre y la serie de estas conferencias tiene una larga historia porque ya se están celebrando desde el año 2003. Este año tratamos el tema importantísimo que es cómo alimentamos a nuestros hijos en este mundo. Esto es la cuestión crucial. Este año es un año muy positivo para nuestro sector, porque vamos a celebrar también en el mes de septiembre en Nueva York la cumbre de la alimentación mundial. La intención es esta: poner en el foco de atención y de la discusión internacional sobre la seguridad alimentaria, la lucha contra el hambre. El tema de la conferencia de hoy es muy importante porque es el tema que no se discute siempre en primer plano, que es la alimentación escolar sana. Sabemos que la malnutrición es muy grave para niños y también para mujeres, y la cuestión es una cuestión candente que tiene que ser solucionada, sobre todo en tiempos de pandemia. Y en estos tiempos de pandemia es un tema muy importante, muy urgente. Y en los próximos 3 días vamos a hablar exactamente sobre esto. Vamos a considerar cuáles son los temas que vamos a discutir. Vamos a hablar sobre cosas que ya conocemos y sobre todo vamos a discutir cómo podemos alcanzar estos niños y niñas en las escuelas y los colegios. Necesitamos un enfoque holístico y no podemos pensar en silos. Es el tema sobre el que queremos discutir con ustedes en estos días. Corona y la reconstrucción después de la pandemia significa que tenemos que ver muy bien qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y qué es lo que podemos aprender y a quiénes necesitamos para poder encontrar una solución satisfactoria. Y por eso nos centramos sobre la política, estándares de calidad y estos actores que nos pueden ayudar a hacer funcionar el sistema. Nos van a visitar algunos personajes importantes en nuestras discusiones que vamos a llevar a cabo hoy y estos días. Y claro está, en los grupos de trabajo también vamos a hablar sobre estos temas. Señoras y señores, esto es el mes 16 de la crisis corona y cada sistema tiene sus pequeños aspectos y complicaciones. Pero quisiera decirles otra vez, pueden también participar seleccionando la lengua. Por debajo en la pantalla ven estos símbolos. Ustedes pueden también hacer preguntas en el chat, pueden participar, pueden hacer comentarios y pueden ver también el chat a la derecha. Si tienen preguntas, por favor, vayan escribiéndolas en inglés, porque queremos realmente abordar a la mayoría de las cuestiones de parte de ustedes. Bueno, ahora podemos decir, ahora abrimos y
inauguramos esa reunión y nuestra anfitriona es la señora Julia Klöckner y ahí está. Bueno, buenos días y bienvenidos a nuestra serie de conferencias políticas contra el hambre. Y siempre hay un tema en el foco que es el derecho humano a una alimentación adecuada. Con esto queremos realmente llevar el foco de la concentración sobre diferentes temas y este año vamos a discutir sobre la alimentación escolar. ¿Por qué? Porque queremos realmente enfocar el destino de los niños y ¿dónde los encontramos? Pues en los colegios. Y los colegios y las escuelas y las guarderías son los puntos donde realmente podemos hacer algo. Porque aquí mismo es donde podemos actuar. Por una parte, tenemos países como Alemania, donde el problema es diferente, porque ahí es el sobrepeso y el exceso de alimentos el problema. Para ello, hemos inaugurado una plataforma que se llama Informa. Y ahí también se trata de la alimentación escolar y en las guarderías. También aspectos de medio ambiente y protección del clima tienen su importancia, porque una alimentación sana y una manera de vivir sostenible, todo eso va muy juntos siempre. Pero también tenemos el problema contrario, porque en el mundo entero hay 74 millones de niños que padecen de hambre y más de 144 millones de niños tienen un retardo en su crecimiento porque padecen de desnutrición continua. Y 47 millones de niños están padeciendo de desnutrición aguda. Debido a la pandemia, aproximadamente 370 millones de niños no tienen acceso a estos alimentos escolares. Y estas cifras destacan claramente si queremos realmente tomar este tema en serio, la alimentación adecuada, entonces tenemos que actuar a nivel internacional. Por eso está muy bien que el PMA de las Naciones Unidas ha hecho todo lo posible para formar una coalición para la alimentación escolar. Quisiera realmente agradecer al director ejecutivo David Beasley de todo corazón. Esa coalición está en estrecho contexto con la cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios que tendrá lugar en septiembre. Hay 3 puntos. Primero, la readaptación de estos programas de nutrición en la escuela. Segundo, aumentar el alcance de estos programas. Y tercero, mejorar la calidad de estos programas de alimentación escolar. 3 puntos importantes para los niños, 3 puntos muy centrales que nosotros también perseguimos. Por ello, hemos formado en el año 2019 una red de acción para fomentar la alimentación escolar sana y sostenible. Queremos con esta iniciativa crear una red de países para fomentar el intercambio de experiencias. La Coalición para la Alimentación Escolar es un instrumento muy adecuado porque aquí hacemos realmente cooperar diferentes actores, tanto de las organizaciones internacionales como de los gobiernos y de la ciencia y de la sociedad civil. Pero muchas gracias. Yo me visto de orgullo que Alemania está participando y yo agradezco personalmente de ser miembro del High Level Steering Committee. Nuestra conferencia quiere realmente aportar una contribución activa a esa década de las Naciones Unidas contra el hambre. Queremos mejorar la calidad de la alimentación y espero verles a todos en septiembre en la cumbre en Nueva York. Les deseo a todos discusiones fructíferas, mucho éxito y todo lo mejor para ustedes. Muchas gracias, ministra Klöckner. La lucha contra el hambre y el apoyo
de los países socios en el mundo entero no solamente es el objetivo del Ministerio de la Agricultura, sino también de otro ministerio, que es el Ministerio Federal de Cooperación al Desarrollo. El ministro Müller lo tiene realmente en su agenda personal y me alegro mucho poder darle la bienvenida al ministro Gerd Müller. Muy estimada señora ministra, querida Julia Klöckner, la política contra el hambre en el mundo nos une muy personalmente. Gracias a todos los invitados que están participando en la conferencia de hoy y que de esa manera subrayan la importancia del tema, porque es el objetivo sostenible de la ONU número 1, hacer un mundo, crear un mundo sin hambre. Y esta vez tratamos de los niños. Si con la escuela se suspende también el único alimento del día, esto significa para millones de niños padecer hambre. Aproximadamente 400 millones de niños, debido a la pandemia, tienen que prescindir de esta comida regular en las escuelas. Pero no solamente en África, en India, pero también en Venezuela, hay muchos niños que padecen hambre porque no tienen la posibilidad de acudir a su colegio. 800 millones de personas tienen hambre en este mundo, también debido a la pandemia, y 2/3 de estos 800 millones son niños. Niños que se acuestan cada noche y sus padres no saben qué ponerles en la mesa al día siguiente. El hambre bloquea también la educación, porque los niños tienen que trabajar para que las familias puedan comer. Y de esa manera se traspasan durante generaciones el hambre y la pobreza de una generación a otra. Y sin educación, esta salida de la pobreza está bloqueada. Por eso, la alimentación escolar ofrece mucho más que un alimento, sino una salida, sobre todo en regiones de conflicto. Por eso, el Ministerio de Desarrollo apoya la alimentación sana de niños escolares en muchos países y en muchos proyectos. Somos uno de los parteneros más grandes del Programa de Alimentación Mundial del PMA, que ha recibido en el año 2020 el Premio Nobel de la Paz. No se conoce mucho lo que ellos hacen, pero es muy, muy importante. Luchar contra el hambre es política de paz. 1.200 escuelas han cooperado con nosotros desde el año 2019 y hemos podido lograr bastante, pero tenemos que aumentar nuestros esfuerzos. Después de Corona necesitamos también un cambio de paradigmas. Los sistemas de alimentación a nivel mundial tienen que ser más sostenibles y más justos. También la cuestión cuánto de los alimentos producidos acaban realmente en la mesa y en el plato es una cuestión importante, porque tenemos un despilfarro de alimentos producidos de hasta un 40% en los países en vías del desarrollo. Y aquí se trata de actuar ya en la agricultura, en el consumo y en el negocio. El hambre lo queremos vencer hasta el año 2030. Se trata de nosotros de querer hacerlo, pero sabemos que tenemos también que actuar. Con la cumbre en septiembre, las Naciones Unidas quieren realmente acelerar este cambio. Y está muy bien que la alimentación escolar figura en la agenda de esta cumbre. Un mundo sin hambre es posible. En Alemania, en nuestro Ministerio de Desarrollo, hemos entrevistado a todos los expertos. ¿Qué es lo que se necesita? Queríamos saber. Y lo más importante es la voluntad política y también un compromiso financiero. Hasta 2030 vamos a hacer
inversiones en infraestructura, agricultura, alimentación, para poder crear este mundo sin hambre. Esto es realmente extraordinario, pero tenemos que hacerlo, tenemos que actuar ya. Estados, organizaciones, economía, ciencia y la sociedad civil. Se trata de nuestro futuro, del futuro de nuestros niños. Muchas gracias a usted, señora Julia Klöckner, a su Ministerio de Alimentación y Agricultura. Ustedes y nosotros nos echamos a andar juntos por esta senda. Bueno, muy bienvenidos de vuelta. Con esto acabamos de escuchar los discursos de investidura de ambos ministros que sentaron las bases. En los 75 minutos a venir, señoras y señores, vamos a hablar sobre temas que ya han sido mencionados. Ahora ya no se trata solamente de los alimentos y de la alimentación de las personas, sino de cuestiones de alimentación en términos generales. Y esto se refleja en esta conferencia. Ya no se trata tan solo de medidas que se concentran tan solo en un tema individual, sino de la alimentación, agua, higiene, instalaciones sanitarias y también muchas representaciones de intereses. Y tenemos aquí a las oradoras, la doctora Leslie del Imperial College de Londres, ya está conectada y que nos compartirá sus pensamientos en cuanto al tema, pero quisiera hacer unos comentarios en cuanto a su currículo. Profesora Leslie, en el pasado usted analizó distintas vías acerca de la conservación de la alimentación escolar. Usted ya ha colaborado con muchas asociaciones sobre este tema en el mundo entero y que sientan las bases para que el sistema funcione. Y usted ostenta muchos cargos. ¿Podría seguir enumerando los cargos y los títulos que usted tiene? Usted es, por ejemplo, directora ejecutiva del Partnership for Child Development, la presidenta del Instituto de Desarrollo para el Niño, pero usted se concentra sobre todo en cuestiones relevantes de la salud de los niños y de su alimentación en los países de bajos ingresos. Usted tiene la palabra. Muchas gracias y muchas gracias también por estas amables palabras de introducción. Bueno, tengo 10 minutos, o sea, yo tengo el siguiente mensaje clave, sobre todo a la vista de COVID-19. Está muy claro que la escuela representa una plataforma que podemos aprovechar. No solamente se trata de alimentar a los niños, sino de los servicios de salud en términos generales. Se trata de colaborar con nuestros socios y con ello me refiero a las empresas de suministro de alimento, a las escuelas, a las y los agricultores a lo largo de toda la cadena de suministro, pero que parecen haberse hundido, interrumpido durante la crisis. Siempre hemos intentado de alimentar a los niños, pero no lo logramos de modo adecuado. Por lo tanto, mi mensaje clave es el siguiente. La escuela es la plataforma en base a la cual, además de la educación, podemos informar también sobre la salud, sobre la alimentación sana, etc. Pienso que todos coincidimos en que tenemos que trabajar en esto y también a la luz de la Cumbre Mundial de Alimentación, queda claro que las escuelas van a existir también en el futuro y que tenemos que aprovecharlas mejor como plataformas para la alimentación de los niños. Ayer, la Coalición Global sobre la Investigación de la Alimentación Escolar también ha hablado de este tema. Se ha publicado un manifiesto y también participaban en este manifiesto unos cocineros, unos chefs conocidos
Y la organización PCD, que yo represento, también participó en la elaboración de este documento. Y por eso pienso que podamos seguir participando y que será posible cooperar con más especialistas en materia de nutrición y alimentación. Bueno, tan solo tengo 10 minutos y por eso esa es la lámina más importante que quería compartir con ustedes. Se trata de las escuelas como plataforma. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo las podemos aprovechar? Bueno, las escuelas siempre van a existir. Al mirar abajo de esta página se ven 4 pilares, empezando por las medidas políticas, agua y instalaciones sanitarias seguras, servicios de salud escolar y la educación en materia de salud. Y esto es muy importante y ustedes pueden ver que podemos desarrollar medidas políticas, podemos poner a disposición agua, instalaciones sanitarias y también ofrecer servicios. A la derecha de esta imagen se ve, por ejemplo, como un padre lleva a la escuela a su hijo, donde no solamente el niño se va a beneficiar de la educación, sino también va a obtener una educación sanitaria y también le van a proporcionar servicios de salud. A la izquierda se ve, por ejemplo, el cultivo de alimentos. O sea, se trata de enseñar a los niños cómo funciona la alimentación. Nosotros intentamos cooperar con las y los agricultores y también ofrecer información a las familias. Queremos ofrecer asimismo una estructura. Queremos garantizar que las familias tengan alimentos durante toda la semana, de lunes a viernes. Pero no queremos que estos alimentos sean puestos a disposición por actores externos, sino que las comunidades locales, el entorno local, se vean integrados e implicados, poner a disposición los productos locales que luego se transforman para ofrecer alimentación a los niños que aprenden en estas escuelas. Y con esta lámina queríamos explicar que al reunir todos estos elementos positivos, efectivamente logramos implementar las medidas. Podemos ser capaces de ofrecer para los niños servicios de salud y de alimentación. Y me enteré mejor que nunca durante la crisis del COVID que en cuanto desaparecen las escuelas, cuando cierran las escuelas, desaparecen estas plataformas. O sea, por eso tenemos que encontrar vías para mantener funcionando estas plataformas, para que sigan funcionando de modo eficaz, para poder proporcionar la enseñanza sobre cuestiones nutricionales y para poner a disposición los servicios de salud. O sea, no solamente se trata de las escuelas, sino de todo el entorno. Se trata de los niños y de sus padres. Y también las condiciones marcos que también tienen que darse para que se puedan aprovechar de modo eficaz. Segunda lámina, por favor. Muy brevemente, quisiera mostrarles lo que hemos hecho aquí. Aquí hemos elaborado un menú, un plan. Se trata de una herramienta que hemos elaborado con el Banco Mundial y con el Programa Mundial para los Sistemas de Alimentación y que indica los nutrientes que son imprescindibles para una comida diaria para los niños. O sea, no solamente se trata de ofrecer a los niños ciertos alimentos como hidratos de carbono, sino se trata de aprovechar los alimentos a nivel local para preparar las comidas diarias. Yo estoy segura que luego Daniel va a detallar más el tema. Tenemos aquí
un estudio randomizado que realizamos en Ghana y resulta que cuando había los programas de alimentación escolar, entonces estas escuelas también podían proporcionar una mayor tasa de alfabetización, sobre todo entre las niñas. No solamente se trataba pues del acceso a las escuelas, que aumentó mucho, sino también de mejorar el rendimiento de la enseñanza, del aprendizaje. Bueno, como he dicho, Daniel les va a detallar más la cuestión más adelante. En Nigeria, por ejemplo, 10 millones de niños son alcanzados por el gobierno, a los que se les proporciona una comida caliente para almorzar. Y aquí cooperamos con los y las pequeñas campesinas y campesinos y mediante este menú, este plan de comida, diciéndoles cuál es la cantidad que necesitamos de cada nutriente. Y luego firmamos un contrato para garantizar que los niños obtengan efectivamente esa comida. O sea que así 10 millones de niños pueden comer al mediodía. Y es un plato nutritivo. Los resultados de la investigación obtenidos en Ghana y también los resultados de Nigeria, pues hemos ido recopilando estos resultados. Y así hemos podido constatar que la escuela efectivamente es el factor clave, no solamente para educar a los niños, sino también para garantizar el aprovechamiento de los mercados locales y que las comidas sean nutritivas. Y en los últimos años sucedió una cosa más. Y con vistas a la Cumbre de Alimentación de las Naciones Unidas, la Comunidad Global de Investigación y este manifiesto de los chefs de cocina que mencioné antes, pues todas estas medidas forman parte de una voz global. Y la intención es de dejar que somos capaces de llevar a la práctica todos estos ejemplos. No solamente se trata de la África subsahariana, sino también de escuelas en Escocia o en Tailandia. ¿Y cómo podemos ser capaces nosotros como comunidad recopilar todos estos resultados para asegurar el ofrecimiento de una solución coherente? Bueno, eso es lo que yo quería decirles de mi parte. Bueno, muchas gracias. Muy bien, todavía le estaba escuchando, pero Leslie, ¿usted, eso era su discurso? ¿Sí? ¿Ya terminó? Bueno, sí, acabé. Muy bien, perfecto. Pues entonces ya podemos abrir el debate y a mí me gustaría que hablemos sobre dos aspectos. Leslie, usted ya mencionó uno de nuestros panelistas y que más adelante voy a presentar más detalladamente y también ofrecerles la posibilidad de compartirnos también sus posturas. Pero para volver a este manifiesto de los cocineros, de los chefs de cocina, yo conozco esto también de otros contextos. Es una iniciativa que ha sido establecida por unos chefs de cocina estrella y mucha gente hace referencia a ello. Mucha gente dice, bueno, igual tenemos que pagar 300 euros por una comida, un plato así, pero es una comida muy nutriente y además contiene poca carne, y en la alimentación escolar, sin embargo, el debate es distinto. Pero quizás aquí se trata sobre todo de la producción local, cómo es posible incrementar la producción local, y usted habló del valor de los nutrientes, y esto me ofrece la posibilidad de pasar ahora a los tres panelistas. Ya veo que están conectados.
y me gustaría dar a dos de ellos las gracias por haberse levantado tan pronto al día de hoy. Quisiera presentar a los panelistas. A la derecha, el señor Jenkins de Nueva York. Bueno, que todavía es muy temprano por la mañana. Él es el vicedirector de UNICEF en la central de Nueva York. Luego de Brasilia tenemos aquí a Karin Silva. Este panelista representa el Programa Nacional de Alimentación Escolar, y luego Daniel Mundi del Servicio de Ayuda Católica de Ghana. Ahí también se implementaron algunos programas y el señor Muni nos va a compartir esa historia de éxito, pero también los reveses que ha habido en su país y en el marco de sus medidas. Muchas gracias, Rob. Voy a empezar con usted, ya que sabemos que UNICEF es una organización de las Naciones Unidas enfocada sobre todo en los niños desde hace muchos decenios. Este aspecto de la alimentación nutriente o la comida escolar nutriente no es nada nuevo. En el año 2020, sin embargo, se introdujo una nueva estrategia con algunas modificaciones, y sería un placer escuchar de su parte que nos comente unos detalles y modificaciones que han introducido, dónde se ubican en el proceso y, bueno, y luego cómo va a ser esto en la práctica en este programa. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, y está muy bien poder ver a mis colegas. 186 millones de niños no reciben su alimentación debido al cierre de los colegios. Y de estos millones de niños no podemos acceder a muchos. UNICEF intenta realmente apoyar a aquellos sistemas que intentan apoyar a estos niños, porque ellos no tienen alimentación, ya que no tienen posibilidad de acudir a los colegios. Estoy pensando en soluciones como posibilidades de educar a distancia, soluciones técnicas, pero también soluciones sin tecnología. Aquí se afectan a todos los servicios debido a la pandemia, y la pandemia ha llevado a la situación de no poder cubrir a necesidades realmente básicas. Esto fue afectado de manera muy fuerte y muy aguda. 1.600 millones de niños, casi un 90% de los niños del mundo, no han podido acudir a los colegios y a los institutos. Siempre hay una conexión entre la educación de los niños y la alimentación y el futuro de los niños. Y la alimentación sana fomenta el desarrollo del cerebro y realmente les da una posibilidad de ir hacia una sociedad de más bienestar. Y vemos cuán importante es dar las capacidades, dar las posibilidades a cada niño de poder ir al colegio, de poder aprender. Y sabemos también que es muy importante para ellos aprender. Y vemos muchas inequidades en los últimos meses. Ha habido siempre grandes diferencias en el área y desequilibrios en el área de la educación, y niños que tienen hambre no pueden aprender, igual que niños que tienen el estómago lleno. Pero la malnutrición en pequeños niños, en bebés, es especialmente importante porque esto tiene repercusiones a la vida entera. También para los jóvenes es muy importante porque puede incluso tener consecuencias económicas para ellos.
Se estima que debido a la pandemia, servicios básicos como una comida o otros servicios que existen en el colegio o en el instituto, y estoy pensando en diferentes servicios de apoyo en los colegios, se han reducido por un 30%, y esto afecta sobre todo a los niños que ya están al margen de la sociedad. Tenemos que procurar primero la alimentación escolar. Estamos cooperando con algunos socios, necesitamos una red realmente grande de los colegios de cooperar y tenemos que ver qué servicios son los afectados. Tenemos programas en el mundo entero, 144 millones de niños hemos podido integrar en estos programas que anteriormente estaban malnutridos o que tenían un crecimiento retardado. Y queremos y hemos podido incluso parar malnutrición aguda. Lo hemos hecho a través de una cooperación más fuerte. ¿Qué es lo que hemos aprendido en los últimos meses? En los programas de alimentación escolar es muy importante que niños, niñas y padres y madres en el mundo entero sepan que la alimentación escolar es una parte de un sistema. Se necesita también un apoyo social, psicosocial, para realmente poder contrariar estos tiempos tan difíciles. Hemos podido realmente lograr integrar muchos niños en estos estudios, pero queremos incluir más todavía. Sabemos qué importantes son los colegios y las escuelas para cubrir estas necesidades. Intentamos realmente integrar los niños, especialmente aquellos que están al margen de la sociedad, no solamente a través de alimentos, sino también por apoyos psicosociales y psicológicos. Gracias, Robert. De más tarde vamos a volver sobre este tema después de haber escuchado a cada cual. Y me alegro ahora, estoy celebrando ya de antemano esa discusión tan viva que vamos a tener. Tengo aquí solamente una pequeña imagen, pero si ustedes quieren participar de verdad, por favor, me tienen que señalar que quieren decir algo. Les veo solamente en una imagen muy chica al lado. Pasamos a Brasil ahora. Señores y señores, sea donde estén, pueden hacer preguntas tanto a los invitados como también a todos. Y estoy integrando esa cuestión en el chat. Bruno, ¿qué es fascinante sobre el Brasil? Pues escuelas, colegios nacionales y su programa abastecen a 40 millones de niños. Conocemos el tamaño de Brasil, pero esto está asegurado a través de estos programas. Y lo que me ha impresionado de verdad mucho, además, que el ministerio que ha realmente iniciado estos programas ha podido integrar los alimentos también de la producción local. Me gustaría también añadir lo siguiente. Bruno Costa, el representante de Brasil que está con nosotros hoy, usted ha mostrado realmente una actividad muy fuerte, un compromiso personal, porque usted estuvo en proyectos mismos y usted tiene ahora la palabra. ¿Cómo lo ha podido lograr en Brasil? Brasil, que es tan grande. Buenos días. Sí, les deseo buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea donde sea que estén ustedes en este mundo. Ustedes me comprenden en portugués, supongo que hay traducción.
y espero que les llegue. Si no, por favor, indíquenme algo porque puedo también hablar en inglés, pero parece que funciona muy bien. Ok, De fato, pues sigo en portugués. responsabilidade de alimentação escolar compartilhada. Brasil, es verdad, tiene una responsabilidad enorme. Tenemos, por una parte, el gobierno federal y las comunidades. El gobierno federal ha iniciado este programa para 43 millones de alumnos que acuden al sistema público de los colegios e institutos. 160.000 colegios e institutos en más de 5.100 comunidades en nuestro país. Son enormes, son cifras impresionantes. Esto ha realmente causado problemas de bastante envergadura, porque usted ya mencionó que la producción local tiene un rol importante en la alimentación escolar, pero este programa se basa en 3 pilares. Por una parte, tenemos el pilar del legal, es la ley de la sostenibilidad. Luego tenemos un presupuesto específico para la alimentación escolar. Esto quiere decir que se creó este presupuesto y el dinero se tenía que tomar de otras áreas. Y se definió también qué tipo de alimentos se debería servir de manera prioritaria. Y después fue sobre todo la compra a nivel local, sobre todo de pequeños agricultores, fomentando de esa manera la economía local y procurando naturalmente una alimentación sana. Sin haber transportado todos esos alimentos por miles de kilómetros. Estos son los 3 pilares sobre los que se basa nuestro programa en Brasil. El hecho de que hemos podido acudir a tantos niños está claramente vinculado con el hecho de que tenemos muchos actores sociales. No es suficiente tener una ley, sino hay que tener personas que gestionan eso a nivel local, personas que comprenden cómo funcionan estas localidades, estas comunidades y que saben gestionarlo. Quiere decir que un gran porcentaje de estos recursos se percibe de la compra local. Y claro está, el dinero va también a esta compra. El 30% de la alimentación es de procedencia local. Si, por ejemplo, tenemos escravizados aqui no Brasil, ou assentados da reforma agrária, que são populações... Productores indígenas, productores originados de Brasil, grupos originarios, son grupos muy sensibles y son grupos que son tratados de manera prioritaria. Y para saberlo, el gestionador, el que lo gestiona, tiene que conocer muy bien qué grupos están ahí involucrados para poder realmente distribuir de manera eficaz las fuentes financieras. O sea, tenemos un principio, tenemos una parte media, pero no tenemos fin de este programa. Porque es un proceso continuo, permanente, un proceso de intercambio entre responsables, productores. Y hemos podido lograr lo siguiente: 300 indígenas que anteriormente no fueron productores fueron integrados en este programa. Muito grande nas escolas indígenas
y especialmente en tiempos de pandemia, esto para las comunidades indígenas fue una ayuda enorme de tener este apoyo financiero. O sea que es un trabajo permanente de sensibilización, de integración de grupos de pueblo sensibles en este sistema de la alimentación. Luego está el área de la educación y el área de la salud. O sea que la alimentación escolar está vinculada también con la educación, tanto sobre los alimentos como también sobre la salud. No son elementos particulares, independientes, sino son elementos que están realmente engranados. Y esto afecta también al cambio de la dieta de los niños. Esa cooperación entre el área rural y el área urbano tiene muchas repercusiones muy positivas. La lucha contra el hambre se había declarado terminado en el año 2014. Esto fue la prioridad primordial. Entonces ya no existía este problema primordial, sino el programa continúa. O sea, el problema del hambre fue solucionado en un primer momento y después surgieron otros problemas que también se trataban con este programa. Por ejemplo, la educación sobre una alimentación sana y también el desarrollo local. Mais uma vez volta a ser utilizado como uma ferramenta de combate à fome no Brasil, mas mantendo aspectos de educação alimentar e nutricional, en el presente, o aspecto da articulação com a agricultura. Estamos otra vez con la lucha contra el hambre, sin dejar aparte y perder de vista los temas de la educación sobre una alimentación o el desarrollo local. 800 millones de dólares anuales fueron también pagados durante la pandemia, a pesar de diferencias y dificultades en las comunidades, y esos recursos continúan a través de los estados federados de Brasil y de las comunidades. Esto quiere decir que en el marco de la pandemia se ensanchó este capítulo presupuestario para realmente poder cubrir las necesidades crecientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, espero que todos han encontrado el botón para la traducción. Muchas gracias por habernos presentado este marco que puede fijar un gobierno y que nos ha comentado un poco cómo pueden ser los detalles de la enseñanza y todo esto. Bueno, vamos a pasar a Daniel Mumbuni. Él ha trabajado mucho in situ, entre otros también ha colaborado con Leslie durante varios años, por eso ellos se conocen bastante bien. Ellos han trabajado en Sierra Leone estableciendo un sistema de alimentación escolar y también formaron a profesores y ahora trabajan en Ghana. Uno mencionó el aspecto de la sostenibilidad. Yo creo que esto es algo que ustedes conocen muy bien. Hablamos aquí del manejo práctico de un sistema o el establecimiento de un sistema. Hay que empezar con algo. Uno modifica un sistema ya existente y entonces hay que integrar a más personas, no solamente las escuelas como actores, sino también a los padres, a los agricultores, etcétera. O sea, hay que hacer una comunicación muy amplia.
Por lo tanto, pregunto, ¿cuáles son los temas más importantes que queremos abordar? Pues para dejar atrás un sistema de alimentación, para pasar a un sistema de alimentación que es sostenible. Muchas gracias por poder compartir aquí con ustedes. Me alegro mucho de ver a gente conocida, como por ejemplo Leslie, con la que llevo colaborando desde hace muchos años. Bueno, es un tema que se enfatiza aquí mucho y de momento efectivamente analizamos cómo manejarlo. El tema de la alimentación, sobre todo para las partes vulnerables de la sociedad. Bueno, yo trabajo para el Servicio de Alimentación Católica. Tenemos programas de alimentación escolar en muchos países y alcanzamos a 650.000 niños, sobre todo en situaciones de crisis, donde ofrecemos nuestro apoyo, o sea, la crisis de la pandemia COVID. 500.000 personas que son apoyados por este programa. También me quisiera referir a lo que ha dicho Leslie, a saber, las escuelas en tanto que plataformas. Y se trata de mucho más que solamente la alimentación de los niños. También hay más temas en el ámbito de la educación. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en países que analizaron cómo es posible mejorar la educación, los sistemas de enseñanza, y la alimentación escolar va mucho más allá de la mera alimentación como tal. Y nosotros cruzamos las fronteras ya que es un elemento que ayuda a devolver a los niños a la escuela, o sea, ofrecerles una posibilidad de que lleguen a la escuela. Más allá del aprendizaje, nos concentramos no en que no sean los niños que tengan que buscar la comida, sino se pueden dedicar directamente a la educación. A veces vemos que los sistemas no funcionan bien y entonces hay que analizar dónde hace falta apoyo. Yo he trabajado también durante varios años en un proyecto de Naciones Unidas, por ejemplo, también en Nigeria. El gobierno ha tomado medidas. ¿Cómo podemos garantizar que unimos las piezas para establecer un sistema sostenible? Y para ofrecer un apoyo inteligente a los sistemas y a los gobiernos locales. Tenemos que analizar las prioridades de los gobiernos, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cuáles son los modelos específicos de cada contexto que podemos utilizar, ya que en la alimentación escolar hay muchos modelos y muchas cadenas de suministro. Hay que analizar las condiciones marco para ver lo que necesitamos y lo que menos. Necesitamos a muchos actores y gobiernos que se dedican a temas de la sostenibilidad, pero también a los padres, a los profesores y todos los demás actores que tienen que formar parte del proceso. Y de esta manera es posible establecer un sistema eficaz. Y luego también hace falta servicios adicionales para que el sistema funcione. Un programa de alimentación escolar no solamente trata de la mera alimentación, sino también necesitamos otras cosas más. Y es una posibilidad para analizar la alimentación nutricional y muchos programas en los que yo he participado. Hemos formado a la gente local para que entiendan de la alimentación. También tenemos que formar a los profesores que necesitan una certificación para que puedan ofrecer a los niños la enseñanza correspondiente. ¿Y cuál es la situación de las instalaciones sanitarias para estar seguros de que los niños
también cuentan con instalaciones sanitarias. Y luego también se trata de otras cosas, como por ejemplo la higiene de la menstruación, etc. Las escuelas tienen que ser atractivas para los niños. Los niños llegan a la escuela y ahí les proporcionan la educación que les hace falta. Hay que construir clases, necesitamos una infraestructura que sea capaz de apoyarlo. En situaciones de crisis es importante reaccionar. La crisis del COVID estalló y a partir de ahí se habló mucho del aprendizaje digital, pero en muchos países no existe tal posibilidad. Hemos puesto a disposición entonces emisoras de radio para el aprendizaje digital. Para terminar, me gustaría establecer que hay 5 elementos que siempre tenemos que contemplar. Siempre es el caso en el contexto de los programas sostenibles. Ya se ha dicho que la financiación es un tema muy candente. ¿Cuáles son las fuentes financieras y cómo se distribuyen? Eso suena muy sencillo, pero no lo es. Aunque se pongan los fondos, pero ¿cómo llegan al usuario final? Bruno también mencionó un par de cosas. Necesitamos las condiciones marco jurídicas para la sostenibilidad de los programas. Necesitamos también las condiciones marco políticas y cómo podemos fomentar la colaboración de los ministerios y cuáles son los modelos a aplicar. ¿Quién opera los programas a nivel nacional? Y luego se necesitan los actores locales, la comunidad, porque cuando uno quiere producir algo, entonces siempre hace falta la contribución de las comunidades locales. Por ejemplo, en Guatemala, ahí la comunidad pone a disposición $250.000 al año y será interesante escuchar el debate. Muchas gracias. Sí, bueno, pues usted tiene mucha pasión por el tema al ponerle 3 minutos. Entonces usted habla 5 minutos. Sin embargo, les tengo que pedir que sean un poquito más breves. Bueno, vuelvo a Leslie. Ustedes escucharon a los colegas. Yo le pregunto si hay algún aspecto más a la hora de tratarse de cosas que funcionan bien y que no funcionan bien. Esto hay que evaluarlo. Pero mi pregunta es si los gobiernos están abiertos para el monitoreo, para la vigilancia. ¿Cuál es su comentario al respecto? Muy buena pregunta. Me gustaría darle 2 ejemplos donde esto ha funcionado bien. Primero en Nigeria y el otro en Ghana. Es muy importante que el monitoreo forme parte de las medidas políticas y también la alimentación escolar tiene que ser una partida del presupuesto de la educación. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación de Nigeria, eso ya forma parte del presupuesto. Los legisladores siempre se tienen que justificar, desde luego, para qué gastan los fondos. O sea, que se trata más bien de monitoreo que de evaluación, o sea, más vigilancia y no tanto evaluación, porque la evaluación es otra cosa. You can do RCTs, and I think we've done that. But I think now these programs need to go to... O sea, se puede llevar a cabo análisis, eso ya lo hemos hecho, pero yo pienso que hay que escalar los programas. Y para esto se necesita también un sistema de vigilancia. Tal vez los colegas tienen alguna propuesta más, por ejemplo, cómo han implementado programas a un nivel amplio. Hay que analizar la eficacia del programa y también el involucramiento de los gobiernos
para poder garantizar que el gobierno implemente el programa como parte de su política, de su programa político, también es un factor clave. No solamente debe de haber influencia externa, sino también tratarse de cómo podemos motivar a los gobiernos para que actúen ellos mismos. No sé, Robert, si usted quiere decir algo. Muchas gracias. Yo sé que usted participa en muchos de los programas que confluyen en las medidas políticas de los gobiernos. Rob, el COVID-19, desde luego, ha causado muchos estragos, pero yo he leído un artículo que decía que muchas comunidades se han autoorganizado por el cierre de las escuelas. Por eso yo quería preguntarle si usted teme que este año pasado ya tenga un impacto en el sector de la salud. Y, bueno, ¿qué opina usted con respecto a que la reapertura de las escuelas pueda mermar este efecto dañino en la salud de los niños? ¿Y cómo es posible implicar también el entorno de los niños? Sí, la verdad es que en el mundo hay ejemplos extraordinarios precisamente para alcanzar a los niños vulnerables que sufren tantas ventajas. Bueno, ahora vuelven a abrir las escuelas, hay una recuperación que podemos observar y colaboramos con gobiernos del mundo entero que recopilan a los niños, que vuelven a traer a los niños a la escuela. Hay ejemplos en el contexto de la crisis del ébola en África Occidental, donde las escuelas cerraron durante 6 a 9 meses y cuando volvieron a abrir, 10 miles de niños ya no volvieron a las escuelas. O sea que después de una pandemia, el problema es que muchos niños ya no vuelven a escuela por la cerradura de las escuelas. O sea, hay que hacer un gran trabajo para devolverlos a la escuela. Y como lo he dicho antes, es muy importante contar con un sistema global de apoyo que son la alimentación escolar, el apoyo psicosocial en la escuela, adicionalmente a la enseñanza normal. Desde luego, existen escollos y problemas a los que se enfrentan los niños que impiden a que vuelvan a las escuelas. La escuela está abierta para los niños, pero desde luego también se trata de ofrecer apoyo para las familias, para que ellos vuelvan a mandar a sus hijos a la escuela. Y esto ha sido un gran reto para muchos niños y es muy importante reconocerlo. Bueno, el número de los niños que no volvieron a los colegios es un número bastante elevado y muchas veces los niños han tenido que trabajar para apoyar a sus familias financieramente y es una tendencia que debemos revolver realmente. Muchas gracias, señoras y señores. Yo he recibido algunas preguntas a través del chat y los quiero realmente pasar a nuestra discusión. Bruno, usted ha hablado sobre las comunidades que realmente asumen la responsabilidad para los programas de alimentación. Y he hecho algunas preguntas a Leslie sobre monitoreo y vigilancia. Y me gustaría saber cuánto control tiene el gobierno a nivel comunal. Y las comunas no solamente tienen que involucrar a los niños, sino a todos, los agricultores que cultivan los alimentos hasta los cocineros, que tienen que ser entrenados para poder realmente preparar una alimentación sana, y los padres y madres de los niños. Esto es una responsabilidad dividida. El gobierno federal que da los recursos junto con las normas y el gobierno
también dice qué es lo que hay que dar como alimento. Y el monitoreo también lo hace el gobierno federal, pero a nivel local, a través de los directores de programa, personas responsables que gestionan. Y al final de un año, los alcaldes y los responsables tienen que dar cuentas diciendo qué es lo que se ha comprado, qué es lo que se ha dado como alimentación, para que se pueda realmente comprobar lo que se ha hecho. Hay diferentes mecanismos de control, pero tenemos también previsto en nuestra ley lo siguiente. También los padres, los profesores, los directores de las escuelas, todos ellos serán involucrados en el acompañamiento de la compra, por ejemplo, o la preparación de los alimentos. O sea, cada uno sabe en cualquier momento qué es lo que está pasando y todo eso influye y entra en el informe final para realmente poder mostrar también cuando hay obstáculos para que se pueda encontrar una solución. Hay diferentes actores, hay los directores de escuelas, hay expertos en nutrición, hay todo tipo de expertos que están ahí realmente actuando, siendo actores sociales, los niños mismos, los padres, las madres, los productores. Todo eso, esta red se tiene que crear primero. La conexión entre los diferentes actores, eso es lo importante. Por ejemplo, el experto en nutrición solamente puede poner algo sobre el plan de la semana cuando ha hablado con el productor, sabiendo o para saber qué es lo que se produce en este mes, en esta región. Y entonces entran en el plan. Todo eso entra en una especie de listing y se tiene que movilizar a todos esos participantes. Coming a little bit later, and this question also pertains to Daniel. Bueno, le pido perdón. Hay otra pregunta que yo quiero dirigir a Daniel. Special question. How do you sort of look at the kitchens? Bueno, la cuestión es la siguiente. Some of the money in es una cuestión primera a Bruno. Existen también las cocinas y algunos no están muy bien equipadas. También hay fondos para esto. Primero Bruno y después Daniel. Da alimentação escolar só é permitido comprar gênero de alimentação escolar. Agora há outro programa dentro do Con estos recursos solamente se pueden comprar alimentos. Pero hay otra parte del programa que prevé, por ejemplo, la construcción de cocinas, la equipación de cocinas. ¿Qué es lo que tiene que existir dentro de la vida de una cocina? Y todos los alimentos se preparan en las escuelas con los cocineros in situ, según los métodos tradicionales. Así que las estructuras de las cocinas se tienen que desarrollar, sí, pero todo el dinero para ello sale de otro capítulo, digamos, del plan financiero del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Daniel. Ahora pasamos a usted. Breve. Usted ha mencionado que el Servicio Católico de Ayuda está operando en 9 países. Me gustaría saber cómo se financian estos programas. Y me gustaría también hacer la pregunta siguiente. ¿Cómo involucran a los profesores y las profesoras? Porque ellos tienen otra responsabilidad también. O sea, que no solamente educar a los niños en inglés o matemáticas o álgebra, sino también en alimentación. ¿Cómo lo hacen?
Gracias. Primero, en cuanto a la financiación. Nosotros nos alimentamos por una cooperación con el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. Y en algunos casos también existen asociaciones con otras asociaciones. Ahora, acerca de los cocineros. Hay diferentes enfoques. Por ejemplo, en Ghana, el programa se construyó de tal manera que existe una autoridad nacional responsable para la alimentación escolar. Y ellos también son responsables para la equipación de estas cocinas escolares. Y el Consejo Nacional da la financiación. En Sierra Leone, por ejemplo, son las comunidades que tienen que pagar. Ellos tienen que poner a disposición las escuelas de los colegios y tienen que equiparlos. Los profesores sí tienen mucha responsabilidad. En un entorno, por ejemplo, es solamente un ejemplo, profesores y profesoras son responsables para la compra de los alimentos. Luego también hay iniciativas donde los profesores educan también en alimentación y a veces incluso tienen que llevar a cabo el monitoreo. Así que hay muchas responsabilidades que tienen que asumir. Tienen que comprender por qué lo asumen y a veces nosotros tenemos que crear incentivos. Hay ejemplos donde, por ejemplo, se pueden llevar a los alimentos a casa. Entonces, incluso los profesores pueden también llevarse alimentos a casa, porque a veces las comunidades no pagan en el momento dado y a veces tienen que esperar mucho para que puedan recibir su dinero y por lo menos reciben entonces alimentos. Ahora pasamos a academia. Otra vez, dice la moderadora, Daniel nos ha hablado sobre diferentes ejemplos. Hay, por ejemplo, cultivos en la escuela, huertos escolares, perdón. Quizás huertos escolares son una posibilidad de cultivar o de enseñar cómo se cultivan plantas. Cómo se mantiene una huerta. Hay, por ejemplo, países en los que se construyen esas huertas escolares para mostrar a las comunidades de qué consiste una comida, cómo se pueden involucrar mejor los niños. Las huertas escolares son una medida educativa. Los niños tienen la posibilidad de aprender cómo se cultivan alimentos. También aprenden sobre los diferentes valores nutritivos de los alimentos. Y acabo de mostrar anteriormente que la composición de los nutrientes es importante para que los niños comprendan de dónde vienen las calorías, de dónde vienen el blanco de huevo, proteínas, perdón. Y luego hay otro método de enseñar a los niños cómo se cultivan las plantas. Por ejemplo, los niños deberían ser realmente involucrados sin ser responsables para el funcionamiento de los programas de alimentación escolar, porque son ellos los responsables para la plantación. Acabo de mirar un poco mis libros mientras mis colegas estaban hablando. En Nigeria hay 100.000 cocineros. 97% son cocineras, mujeres. Hay 36 estados
federales en Nigeria. Todo eso se financia in situ. O sea, el país lo financia por sí mismo. En Nigeria. 9.3 million children, engage in 100,000 cooks. De esa manera, en Nigeria se alimentan millones de niños, involucrando cocineras y cocineros. Y esto es realmente un modelo. Existen también huertas escolares donde sí se pueden cultivar plantas o, por ejemplo, especies, pero se trata más bien de la enseñanza, de la educación de los niños. Our thinking on school gardens and it being a Desgraciadamente, el sonido no llega, dice la intérprete. Aquí se trata de crear un entorno educativo por estos huertos escolares. Rob, dice la moderadora, hemos dicho que el colegio tiene que ser realmente el centro de todas esas medidas, pero también hay otros actores que ponen a disposición alimentos o que producen alimentos, pero también al revés, o sea que los niños vuelven a sus casas con ideas y con ideas que han aprendido en el colegio, luego vuelven al colegio con las ideas de su familia. ¿Cómo pueden contribuir a un bienestar mayor de su entorno? ¿Usted conoce quizás algunos ejemplos? Sí, está claro. Lo que aprenden los niños en el colegio, esto sí tiene realmente repercusiones sobre su entorno familiar. Las familias absorben lo que traen los niños, o sea que existe esa asociación entre la escuela, los padres, los niños, y yo creo que esto alberga muchas oportunidades también para el futuro. En Zimbabue, por ejemplo, existen jóvenes parlamentarios, es un grupo, sí que se llama así, que tienen actividades a nivel comunal. Ellos apoyan a su entorno, que apoyan a sus familias, llevan a cabo charlas sobre medidas de alimentarse para mejorar la alimentación. Y desde la perspectiva educativa, la integración de los jóvenes es esencial. Ofrecemos una plataforma. Esto es esencial para su educación y para mejorar sus condiciones de vida. Gracias, Robert. Esto realmente ha sido muy informativo. Bruno, yo realmente conduzco muchas moderaciones en conferencias y sé muy bien que hay muchos países en los que existe el problema del sobrepeso. Brasil es un país tan variado que ustedes también tienen este problema. Existe un youtuber de Kazajstán, o son varios, es un grupo, son dos hermanas en realidad, y ellas dijeron que han hecho una entrevista en el colegio y los niños dijeron que no les gusta la alimentación escolar. Pero luego hay los pequeños kioscos fuera del colegio donde se pueden comprar alimentos, bebidas, y hay alimentos con muchísima grasa. Esto es un ejemplo. Y esto también es un reto. ¿Cómo tratan de este reto en Brasil? O que acontece aquí é muito parecido. Esto es una cuestión muy importante para Brasil. Quantas Tenemos una situación parecida. aderem ao programa de alimentação escolar na escola. Y esto nos causa mucho trabajo. É enfrentado por duas instâncias diferentes. Uma delas Luego hay que constatar cuántos das ações de educação alimentar participan realmente en la alimentación escolar. Pero hay diferencias.
Se trata siempre de la educación, de la alimentación nutritiva, sana y balanceada. Los profesores aquí tienen la función de romper costumbres. Alimentação mais Por processada. ejemplo, las golosinas, las chucherías, todo eso. Outro enfrentamento que acontece aqui no Brasil, Lo que no âmbito político e da legislação. Lo que está altamente procesado, alimentos que ya no son naturales, todo eso son enemigos. Pero tenemos que ver las dos cosas. A través de una educación, de un entrenamiento en favor hacia una alimentación sana. Hemos hablado también ya de los indígenas. Los indígenas están en las escuelas y se han integrado de manera nueva. Y de su propia tradición han traído recetas antiguas a las escuelas. El colegio también es capaz de cambiar estas costumbres, también en las mismas familias. Thank you so much. Gracias. Estoy convencida de que until we heard everything that you said. Thank you, Bruno. Todos. A little bit of time management. We have 10 minutes left, and I want to dedicate some of the... Solamente nos quedan, nos quedan 10 minutos solamente. Me gustaría mucho invitarle a decir algunas palabras para que sepamos qué es lo que se llevan a casa. Daniel, primero usted. Se trata de cambiar la narración, la historia. Se necesitan instrucciones de alimentación junto en el contexto de la alimentación escolar. ¿Cómo podemos cambiar la historia que se cuenta? Básicamente, tenemos que ver qué es lo que no tenemos, qué es lo que nos falta. Tenemos que invitar a la población indígena de integrarse. Tenemos que ver lo que tenemos a nivel local, tenemos que ver cuáles son las posibilidades de combinar las diferentes ingredientes locales para realmente hacer una composición local. Hay que ver siempre que un plato indígena local tiene un valor alimentario muy alto. Y la pregunta es cómo podemos realmente combinarlo, cómo podemos procurar que de esa manera creamos alimentos, platos sanos. Gracias. Todos ustedes pueden resumir ahora las tres cosas más importantes y cuando nos volvamos a reunir en 5 años, vamos a ver si hemos cambiado la situación. Rob, primero usted. Los 3 primeros puntos más importantes si queremos mejorar. I think we need to scale up. Number one, scale up comprehensive school health and nutrition. Tenemos que actuar a mayor escala, actuar de modo global. Necesitamos programas globales para la alimentación escolar, eliminar la marginalización, todo contemplarlo a la vez, la salud, la alimentación, la educación, y tenemos que enfocar sobre todo los grupos vulnerables y tenemos que hacerlos partícipes, crear plataformas para poder acceder también a sus ideas. Necesitamos las cooperaciones como por ejemplo UNICEF, Programa de Alimentación, también otras organizaciones de alimentación, todo junto, etcétera, con los gobiernos de los distintos grupos de ingresos y así los grupos marginados de niños y de jóvenes pueden obtener el apoyo que necesitan. Muchas gracias. Rob Leslie. Sus 3 puntos, por favor. Bueno, pues
Yo pienso que mi punto más importante sería que las escuelas son las plataformas más importantes para el desarrollo, cómo manejamos las escuelas, cómo manejamos la educación alimentaria, cómo podemos garantizar la concentración, sobre todo en las escolares, cómo logramos que los niños vuelvan a las escuelas. Y además ya se ha dicho que tenemos que actuar con los países y reunir los distintos actores como UNICEF y muchos otros. Tenemos que forjar una coalición para tener una educación de recuperación después de la crisis. Yo confeccioné algunos apuntes mientras hablaba Rob, pero yo creo que él ya ha dado en el blanco. ¿Dónde se ubican las profesoras y los profesores y dónde se ubica la alimentación escolar? ¿Cómo logramos que los niños vuelvan a las escuelas? Sí, necesitamos lograr que los municipios, las comunidades locales sean capaces de actuar. ¿Dónde se ubica la cadena de suministro y cómo obtenemos una financiación? Sabemos lo que podemos hacer entre lunes y viernes, o lo que debemos hacer para fortalecer las cadenas de suministro. Desde luego, no todos coincidimos en todos los aspectos, pero bueno, esa es mi opinión personal. Tenemos que fortalecer las cadenas de suministro. ¿Cómo llegamos a un fortalecimiento de la alimentación escolar en países donde es especialmente importante que los niños vuelvan a la escuela? Necesitamos un entorno adecuado y eso es muy importante. Sí, bueno, esa ha sido una respuesta muy larga para estos 3 puntos. Y vamos a pasar a Bruno. Usted tiene el reto para ser más rápido. Sí, yo creo que se trata de 3 preguntas. Una decisión política de cómo se pretende manejar el asunto para poner a disposición los medios requeridos. En segundo lugar, la articulación de las instancias, ministros de Agricultura, de Sanidad, de Educación. Todo esto en Brasil, la ley lo ha logrado bastante bien, pero lo más importante para Brasil es la sensibilización de todos estos actores sociales. También las personas a nivel local, los ecotrofólogos y los servicios de salud tienen que tener en cuenta que la alimentación escolar es decisiva para lograr cambios, o sea que la sensibilización de todos los actores involucrados. Excelente, muchas gracias. Bueno, crear la conciencia. Aquí pasamos a Daniel. Sus 3 puntos, por favor. Bueno, tenemos que analizar la estructura de los programas. Necesitamos una mejor estructura de los programas. Los programas tienen que ser más amplios y también analizar los grupos destinatarios, ir más orientados al grano, cómo poder alcanzar los grupos vulnerables y cómo ellos pueden entrar en contacto con estos servicios. Además, analizar cuáles son las soluciones más asequibles. También en cuanto al tema de las propiedades y también las colaboraciones. Para terminar, me gustaría decir que no debemos perder de vista las generaciones jóvenes. Tenemos que hacer todo lo necesario para garantizar que dentro de 10 años no haga falta volver a hablar sobre todos estos puntos otra vez. Muchas gracias también a ustedes, señoras y señores, por haber sido tan escuetos y breves. Muchas gracias a todos hacia las distintas regiones del mundo. Rob, Bruno, ustedes compartieron sus posturas excelentes y gracias también a Leslie y Daniel que han acabado con sus contribuciones
casi puntuales también. Y con esto, señoras y señores, una vez más, muchas gracias a todos los participantes del podio. Gracias también por todas sus preguntas que pusieron en el chat, que hemos intentado contestar. Ahora les queda un par de días, bueno, mejor dicho, día y medio, para reunirse en los grupos de trabajo. Hay 4 grupos de trabajo con los expertos que van a participar en ellos. Se trata, bueno, la participación de representantes políticos, científicos y muchos más. Habrá un intercambio de ideas sumamente interesantes y será excelente volver a reunirse con ustedes a las 2 de la tarde el viernes, hora de Berlín, a las 2 de la tarde. Si escuchan solamente el stream, terminamos ahora mismo y volvemos el viernes por la tarde porque vamos a tener otro podio más. No solamente para intercambiar los resultados de los grupos de trabajo, sino también para preparar el camino hacia el futuro. David Paisley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentación, ustedes lo conocen y saben que ha obtenido el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Eso ya ha sido mencionado, ya que esa es una iniciativa extraordinariamente importante para alimentar a las personas en el mundo entero. Otro tema más del que vamos a hablar el viernes es la Coalición para la Alimentación Escolar, que ya ha sido mencionada reiteradas veces, señoras y señores. Espero que hayan disfrutado esta hora y media. Hemos tenido un arranque dinámico a esa conferencia sobre políticas contra el hambre. Todos los que seguirán trabajando en los grupos de trabajo, pues les quisiera desear que tengan mucho éxito, y a todos los demás, pues hasta viernes. Desde Berlín nos vemos el viernes. Adiós.